Hola a todos, bienvenidos a una charla con autores más. Como sabéis, soy Marta Beltrán. Muchas gracias por estar otra tarde aquí con nosotros. Y como os decía, tenemos una nueva charla con autores. Sabéis que este ciclo de charlas tiene que ver con nuestra colección de libros Ciberseguridad, con la editorial Rama. Y hoy vamos a dedicar la charla al libro de Criptografía Esencial. Y por lo tanto tenemos con nosotros a los autores del libro. Tenemos a Maribel González Vasco. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Y tenemos con nosotros también a Ángel Pérez. Buenas tardes, Ángel. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por sacar un ratito hoy para estar aquí con nosotros y para hablar de criptografía, que sospecho que no es un tema muy habitual en Twitch. ¿O sí? No sabemos, no sabemos. Veremos. Me pasa un poco como me pasaba con el libro de ciencia de datos el día que hicimos la charla, que una de las primeras preguntas que tenía que apuntadas para vosotros tenía que ver con el título, porque cuando presentábamos los proyectos editoriales y hablaba con Julio, con el editor, íbamos viendo un poco en qué orden sacar los títulos y cómo centrar los temas. Me preguntaba, ¿criptografía o criptología? Porque lo he visto de las dos maneras. ¿Existe algún matiz, alguna diferencia? ¿Depende del contexto? ¿Me podéis explicar un poco por qué se usa a veces criptografía y por qué criptología? Ángel, ¿quién va? Venga, me arranco yo con esta que nos la sabemos. Criptología posiblemente le suene menos a la gente, le parezca un término más raro o más exótico porque se usa mucho más criptografía. Habitualmente se usan de forma intercambiable, de manera coloquial se usan de forma intercambiable. Igual se dice criptografía que criptología quien lo utiliza, pero técnicamente no son exactamente lo mismo. O sea, la criptología abarca la criptografía. Digamos que se puede decir que la criptología la podríamos definir como, bueno, pues la ciencia de la comunicación y el tratamiento seguro de datos en presencia de adversarios, y tendría como dos patas, ¿no? Una de ellas sería la criptografía, que es la parte constructiva, la parte que se dedica a construir esquemas que nos sirven para alcanzar esas metas que estamos buscando. Y está el criptoanálisis, que es la parte, digamos, destructiva, ¿no? Destructiva, que es la que se dedica a analizar esos esquemas que se proponen y muchas veces pues a encontrar debilidades y a cargárselos para que, bueno, pues sepamos que no son seguros, que no se deben utilizar y le mandemos de vuelta la pelota a los criptógrafos para que diseñen esquemas nuevos. Entonces ese es el matiz técnico. No sé si Maribel tienes algo que añadir. No, que en el lenguaje nosotros también, ¿verdad? En el lenguaje coloquial ya usas la palabra criptografía como si fuese un sinónimo de criptología. Y luego, pues lamentablemente en muchos contextos se usa la palabra codificación también para referirse al ámbito, aunque eso ya es una incorrección técnica más grande, ¿no? Porque una codificación es un cambio de lenguaje para adaptar, pues básicamente el contenido al medio, ¿no? Para hacer una transmisión de información en un medio donde hay unas limitaciones, unas restricciones, o donde necesitas una agilidad especial para recopilar o para procesar la información, ¿no? Pues, por ejemplo, un código de barras no está intentando ocultar a nadie si el cartón de leche se ha hecho en Asturias o en Córdoba, ¿no? Lo único que intenta es, bueno, condensar cierta información acerca de ese cartón de leche para que sea leído de manera rápida por un lector óptico, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que ya nos ponemos más finos, aunque hay muchos libros que hablan de los códigos secretos y de decodificar códigos secretos de los alemanes, eso ya técnicamente sí que es una incorrección que Ángel y yo la toleramos menos, ¿verdad? O sea, criptología y criptografía como sinónimos, vale, pero hasta ahí. El libro que habéis escrito es un libro que llega hasta la parte de protocolos más avanzados, pero habéis hecho el esfuerzo para que sea asequible para alguien que no tenga una base matemática fuerte. Entiendo que normalmente las personas que se dedican a la criptografía profesionalmente provienen del mundo de las matemáticas, pero ¿es un campo hoy en día multidisciplinar? ¿Os encontráis también habitualmente con gente que tenga otra formación de base, no solo matemáticos? Vamos, yo diría, hay muchos matemáticos trabajando en criptografía y también mucha gente de temas relacionados con ciencias de la computación. ¿Vale? Es la otra gran fuente, sobre todo a nivel internacional, donde
yo creo que los estudios de ciencias de la computación tienen un componente quizá más teórico que aquí, ¿no? Que a lo mejor tienen un carácter un poco más desde el punto de vista de la ingeniería, y quizá aquí los ingenieros tienden un poco más al campo de la ciberseguridad que a la criptografía. Quizá aquí en España la preparación de los matemáticos es la que nos pone más a punto, ¿no? para hacer cosas de criptografía. Sí, pero últimamente yo creo que, bueno, siempre ha sido bastante multidisciplinar, pero creo que esto se está amplificando incluso más, ¿no? Porque hay cada vez más físicos, viene gente de otras ingenierías, o sea, más relacionadas con la electrónica. Por ejemplo, toda la gente que hace hardware especializado para criptografía, pues es gente que tiene más ese perfil, ¿no? Entonces, lo que es por ahí te encuentras de todo. En España es cierto que la gente que hace criptografías fundamentalmente procede de matemáticas, fundamentalmente o de informática, de la antigua licenciatura, ¿verdad? Que tenía pues una computabilidad más intensa, unas matemáticas, una lógica más intensa quizá, ¿no? Era más teórica, ¿no? ¿Que va a encontrar a alguien que se aproxime a vuestro libro, que coja vuestro libro y que se lo lea? ¿Qué tiene de diferente de otros libros de cripto básicos? ¿Qué enfoque le habéis querido dar? ¿En qué estabais pensando cuando lo escribíais? Bueno, no sé, yo creo que perseguíamos varias metas, ¿no? O sea, una muy importante era, ya lo has dicho tú, ¿no? Que el nivel matemático que hiciera falta para seguirlo fuera razonable. O sea, hemos intentado que sea prácticamente autocontenido. A ver, es verdad que un chico que acaba segundo bachillerato pues, debería poder leerlo, aunque haya cosas que no ha visto, pero intentamos contarlas desde cero. O sea, eso era una de las preocupaciones que teníamos, para que fuera un libro que estuviera adaptado a poder usarse en asignaturas de primero de grado. Nosotros damos clase en una asignatura de criptografía de primero de grado, de un grado en ciberseguridad, y entonces uno de los objetivos básicos era que se pudiera usar como libro de texto en esa asignatura. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que también queríamos que no se quedara restringido a eso, ¿no? Sino que fuera un libro que sirviera para más cosas. Entonces, bueno, no sé si quieres continuar tú por ahí, Maribel. Sí, bueno, por ejemplo, nos hemos atrevido a contar criptanálisis que no son muy triviales, ¿no? Pues, por ejemplo, criptanálisis de Wiener al RSA, que ya lleva, pues, bueno, un ataque con fracciones continuas. No es complicado, pero quizás en un libro introductorio tampoco es una cosa que por defecto siempre te la encuentres, ¿no? Hablar de algún tipo de protocolos, pues como has dicho bien en el último capítulo, que tampoco son canónicos para estudiarse cuando uno empieza a trabajar en criptografía. También lo hemos hecho, o lo hemos querido hacer, esperamos que ese sea el caso, muy visual, ¿no? Hemos hecho muchos dibujitos, porque sobre todo para los que tienen un perfil menos matemático, a veces es más sencillo entender una figura donde ves los flujos de comunicación que ver una descripción más algebraica de un protocolo, ¿no? Que les puede resultar más hostil. Y luego, bueno, una perogrullada que es que no hay muchos textos en castellano, la verdad. Entonces, bueno, pues eso, yo siempre digo que es imprescindible enfrentarse a textos en inglés para entrar en este ámbito, pero absolutamente imprescindible, pero bueno, yo también comprendo que a veces para animarse a entrar en el campo no viene mal tener un libro que esté en tu propio idioma. Entonces, casi eso es lo más diferencial, ¿no? Bueno, yo esto lo uso mucho en charlas y también con alumnos dando clase, poner ejemplos de la vida real, de lo que tenemos a nuestro alrededor en el día a día para motivar, ¿no? Para que un tema apasione y para que guste aprender de él. Entonces, ¿qué dominios de aplicación hay ahora más interesantes de la cripto? Algunos serán más obvios, pero otros probablemente se nos pasen desapercibidos. ¿Dónde hay ahora retos más apasionantes en cripto a nuestro alrededor? ¿Cómo le venderíais a alguien que está empezando, que es un campo apasionante, que hay retos muy, muy chulos por delante? ¿Cómo convenceríais a alguien del interés de dedicarse a una disciplina como la criptografía? ¿Qué cosas hay ahora interesantes así para enganchar a la gente? Sí, que se empieza tú esta vez, Maribel, venga. Bueno, yo lo primero que diría es que la cripto se vende sola súper bien. Eso es una cosa que siempre a mí me ha funcionado mucho atrayendo a gente hacia este lado oscuro, y Ángel os lo puede decir como una de las víctimas más notables. Sí, ¿no? Una de tus primeras víctimas. De mi estrategia de captación. Yo recuerdo una vez una charla de Moti Jung, que es un criptógrafo muy famoso israelí que está en Google ahora mismo,
que dijo que básicamente él no podía entender que hubiese una persona con algún interés remoto científico que no le interesara la criptografía. Que realmente esa persona tenía una tara muy seria, porque tiene todas las matemáticas del mundo. Si te gusta geometría, pues hay geometría. Que te gusta el numérico, pues hay numérico. Que quieres teoría de números, pues teoría de números. Hay una variedad de matemáticas inmensa. ¿Que quieres palios de Hilbert? Pues palios de Hilbert. ¿Que no quieres matemáticas? Pues alas sin matemáticas. Pues hay un diseño de protocolos o al que le gusta el hardware de la arquitectura, hay un mogollón de problemas muy interesantes, ¿no? Para trasladar protocolos, pues eso, ahora mismo a IoT, ¿no? Pues tienes unas restricciones muy serias y los protocolos criptográficos más extendidos muchas veces son muy pesados, pues son problemas muy interesantes. Lo que ahora mismo más vende es quizá pues lo que ahora es el boom del blockchain, ¿no? El blockchain, ha traído muchas cosas malas y una de las cosas muy buenas que ha traído es el interés por lo que se llaman pruebas de conocimiento cero, que son protocolos criptográficos que hasta hace, yo diría, 10 o 15 años, solo le interesaban a los matemáticos, ¿no? Porque son protocolos para demostrar algo sin transmitir más información que la veracidad de ese algo, ¿no? Y bueno, matemáticamente yo creo que un matemático que dé una prueba de conocimiento cero y no se ponga a trabajar en criptografía tiene un problema muy serio. Es una cosa maravillosa y que además se explica muy fácil y que, no sé, Ángel, no sé qué opinas tú, pero bueno, ahora mismo quizás la aplicación práctica que a la gente le ha movido más es el blockchain y durante la pandemia todos los temas de la criptografía que se ha usado para diseñar las apps de trazado de contactos también ha traído a mucha gente de otros ámbitos a trabajar en cripto. Sí, quizá también otra cosa que yo creo que se puede relacionar con temas, con noticias que salen habitualmente en los periódicos es la computación cuántica, ¿no? La computación cuántica ahora mismo tiene una relación muy fructífera con la criptografía, porque la tenemos en dos vías, ¿no? Por un lado es, bueno, pues en el momento en que tengamos ordenadores cuánticos funcionando, ¿qué tipo de criptografía se va a poder hacer, ¿no? ¿Qué tipo de protocolos van a poder correr esos ordenadores cuánticos y qué ventajas y qué inconvenientes van a tener sobre los que corren con ordenadores clásicos, ¿no? Esa sería la vertiente de la criptografía, pero luego tendríamos también la vertiente del criptoanálisis. Es decir, el tema, eso ya se sabe, eso es curioso, porque se sabe antes de que hubiera ordenadores cuánticos. Antes de que hubiera ordenadores cuánticos estaba el concepto y había algoritmos cuánticos. Entonces, había algoritmos cuánticos que atacaban protocolos criptográficos que se estaban usando en ese momento. En ese momento, pues bueno, no era preocupante. Los 90, los ordenadores cuánticos no se iban a hacer, pues nada, no era peligroso, pero ahora ya estamos viendo que los ordenadores cuánticos van llegando, ¿no? Van llegando, están ahí. Y bueno, hay mucho esfuerzo en construcciones clásicas que no utilizan computación cuántica, sino que utilizan computación clásica, pero que resistan esos ataques temidos de los ordenadores cuánticos. Entonces, bueno, ahí hay un campo muy interesante que está ahora mismo muy vivo, es muy fructífero y bueno, yo creo que nos va a dar mucho juego durante los próximos años. Vale, sé que he tomado nota de IoT y protocolos ligeros, la parte de blockchain y criptomonedas y la parte de computación cuántica, ¿no? Tanto para cripto como para criptoanálisis. ¿Cuánto le queda a la criptografía actual para resistir a los computadores cuánticos? ¿Se puede poner una fecha, esto que lees los titulares de revistas y de periódicos, ¿no? En 2040 todo lo que usamos ahora en Internet estará roto. En 2050, cuando lleguemos a no sé cuántos qubits, ¿qué previsiones hay realistas? ¿O se pueden hacer previsiones realistas o todavía no estamos en ese punto? ¿Cuál va a ser la evolución? ¿5, 10, 25 años? ¿Qué se espera respecto a la computación cuántica y a la rotura de los algoritmos criptográficos que usamos ahora? Bueno, yo no me atrevería a poner una fecha, ¿no? O sea, lo primero que siempre me gusta decir es que hay protocolos clásicos que se están usando mucho y que no se van a romper. Entonces, que no tienen ese contador puesto en la frente y que van a resistir y que aunque mañana hay un ordenador cuántico van a seguir funcionando. O sea, eso de que todo lo clásico va a morir no es cierto. ¿De acuerdo? Eso para empezar. Luego, es difícil, claro, oyes expertos hablar de 50 años, pero yo llevo oyéndolo 20 años, con lo cual cada vez me lo creo menos. Y lo que sí que es cierto es que la Oficina de Estándares Americana, el NIST, a finales de este año ya va a estandarizar herramientas clásicas resistentes a ataques cuánticos para cosas muy básicas, para firmar, para cifrar y para encapsular claves, ¿no? Que serían
pues los protocolos primitivos de los que salen pues prácticamente todos los demás. Eso sí nos da una idea de que si en 2023 ya va a haber un estándar de cifrado, firma y encapsulado poscuántico, bueno, quizás no estemos tan lejos de que muchos métodos basados en teoría de números, que sí son vulnerables a ataques cuánticos, se queden obsoletos. Quizás la cota de los 20 años sea mucho más razonable que la de los 50, ¿no? Que vimos mucho. Y en cualquier caso, bueno, pues si tienes algo que sabes que va a resistir ataques cuánticos y que es usable y que es ágil, pues ¿por qué no lo vas a usar, no? Sí, yo creo que la parte buena de lo que está diciendo Maribel es que nos ha cogido preparados. Entonces, digamos que no va a haber hecatombe, o sea, no va a ser de repente todo lo que estamos usando es inseguro y no vamos a poder meter un password en una página web. No, o sea, yo creo que no se va a notar, va a ser gradual, yo creo, la adopción de estos, porque se están afinando mucho y es que yo creo que van a ser buenos estos criptosistemas que resisten ataques cuánticos y se van a afinar tanto y van a ser tan buenos que se van a empezar a usar seguramente pues antes de que los que efectivamente se queden obsoletos, pues corran un riesgo real. Nos preguntan por aquí, por el chat, que aprovecho para decir a la gente que nos está viendo que nos pregunte todo lo que quiera, que para eso estamos, que si los esquemas de firma digital están basados en criptografía, que sí, están basados en criptografía. Y en este sentido, ¿han avanzado los sistemas de firma digital? Porque a veces tiene una sensación de que sigue usando esquemas muy parecidos a los que se usaban en los años 90, 80 incluso. ¿Han avanzado? ¿Se han ido adaptando a las necesidades de la Internet actual, del uso de servicios, recursos, aplicaciones tan intensivo que hacemos, a los nuevos casos de uso? ¿Ha habido una evolución suficiente en los esquemas de firma? Porque a veces se habla de manera un poco despectiva, como si ya eso estuviera en el pasado y hubiera que avanzar hacia otro tipo de esquemas, pero luego ves otros esquemas y al final se basan en firmas igualmente, solo que le ponen una capa y lo llaman de otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué podéis contarnos de los esquemas de firma, de cómo han avanzado, de la vida que les queda? Nos encanta que nos hagas esa pregunta, Ángel, porque han avanzado mucho. Es cierto que al final del día, bueno, se suele decir, mucho de lo que se utiliza es muy similar a lo que se propuso a finales de los 80. Eso es verdad, pero es muy similar en su germen, no en el desarrollo completo. Por ejemplo, a mí lo que me parece ahora mismo más interesante es cómo se está avanzando para conseguir que haya una delegación de confianza menor, ¿no? Que tú de eso, Marta, sabes seguro mucho más que nosotros, ¿no? Pues yo firmo digitalmente con una clave secreta mía que me da un ministerio. En realidad ese ministerio puede firmar en mi nombre, ¿no? Con lo cual ahí aparece claramente una especie de paradoja, ¿no? Yo estoy utilizando criptografía, que es algo muy seguro, me da muchas garantías, pero si la generación de claves está en poder de una entidad, pues al final hay un depósito de confianza en esa entidad que es desmesurado, por lo menos para muchos criptógrafos es desmesurado. Entonces, ¿en qué por ejemplo, se está trabajando? Que es algo en lo que hemos trabajado nosotros, por eso digo que es una pregunta muy chula. Bueno, en conseguir que esa generación de clave involucre a una parte de confianza para que no la haga el usuario de manera individual, pero no permita a esa parte de confianza conocer las claves secretas, por ejemplo, ¿no? Al final del día. De tal forma que bueno, pues tienes unas garantías sobre todo de que haya una auditabilidad sobre tus firmas y de que tengas, bueno, pues una protección que ahora mismo pues en muchos ámbitos no existe, bastante interesante. Es decir, yo creo que se está trabajando mucho en ese tipo de cosas, en hacer firmas, por ejemplo, Ángela te dijo que hables tú de anillo, de grupo, firmas de tipo umbral, cuenta cosas de esas que van más dedicadas a aplicaciones concretas. Sí, no mucho que añadir, sino, bueno, sí lo que estaba diciendo la Maribel, ¿no? Que hay funcionalidades muy interesantes, ¿no? Que a partir de esas ideas básicas de firma digital, pues se pueden conseguir cosas ya más relacionadas con privilegios de usuarios, con que varios usuarios puedan hacer una firma conjunta, con que en un grupo de usuarios firme uno, pero manteniendo el anonimato de no saber quién de los dos firma, ¿no? Esos conceptos que Maribel ha mencionado de las firmas de anillo, de las firmas de grupo. Entonces, bueno, pues sobre las cosas básicas se está añadiendo funcionalidad y vamos, está claro que para muchas cosas relacionadas con votaciones van a necesitar firmas. Al final va a tener que estar presente en muchas cosas y no nos las sacaremos de encima. Se ha hablado mucho de cripto últimamente
en el contexto de los mecanismos de preservación de privacidad, ¿no? Sobre todo en mensajería instantánea, por ejemplo, en móviles, en cifrado end-to-end, de extremo a extremo, pues cuando usamos WhatsApp o Signal o Telegram o la que sea. Y también se ha hablado mucho de mecanismos de preservación de privacidad, como decía antes Maribel, en todo el contexto de aplicaciones relacionadas con el COVID. Primero aplicaciones de rastreo y luego ahora hablando de los pasaportes, por ejemplo. Entonces, da cierta sensación, no sé si es también porque normalmente leemos las noticias en medios generalistas y entonces no se puede profundizar mucho en la parte más técnica o matemática de las soluciones, pero da cierta sensación de que las soluciones que se han propuesto estaban como un poco cogidas por alfileres. Entonces, se han encontrado problemas, pegas, vulnerabilidades, debilidades. Y no sé si es más por falta de voluntad de quien estaba detrás del diseño de esas soluciones, o si es porque tecnológicamente todavía ciertas cosas no están resueltas, o por las prisas y por no incorporar los mecanismos de preservación de privacidad desde el diseño contando con expertos en el tema, o una mezcla de todas las anteriores. Entonces, ¿qué opinión os merece? Quizás podemos separarnos los dos contextos. ¿Cómo se está tratando todo el tema de cifrado end-to-end en aplicaciones de mensajería? ¿Y cómo se está tratando todo el tema de preservación de privacidad en las apps más relacionadas con el COVID? No sé si habéis tenido oportunidad de analizar alguno de los dos contextos más en profundidad, pero vosotros que os dedicáis a esto y que trabajáis con este tipo de soluciones en el día a día, ¿a qué pensáis que podemos achacar ciertas chapuzas que se han visto, ciertos problemas que se han encontrado? Si no me callo, Ángel, cállame. Nada, de lo que puedas decir, si te tenemos que cortar, te cortamos. Yo, a ver, en lo que tiene que ver con end-to-end encryption, por ejemplo, para mensajería, yo creo que las cosas se están haciendo razonablemente bien. Sobre todo, bueno, pues unos mejor que otros, unos lo están haciendo mejor que otros, y la proximidad que hay entre los desarrollos y la investigación es grande, ¿vale? Que es un ejemplo muy bueno, pues por ejemplo, lo que llaman protocolos ratcheted, que van haciendo que las claves evolucionen con el tiempo para ese cifrado end-to-end. Bueno, pues están los desarrollos que hay implementados en aplicaciones como, es que no sé si decir alguna o eso no se puede, en algunas aplicaciones de mensajería, pues tienen mucho que ver con artículos que se han publicado el año pasado, hace 2 años, se van actualizando. A mí me dan bastante confianza, aunque seguro que hay cosas mejorables y, de hecho, en algunas aplicaciones concretas hay cosas mejorables que tienen una razón que no es técnica, ¿no? Que trasciende de, bueno, pues de hasta qué punto a todas las entidades relacionadas con lo que es la comunicación en un entorno concreto les interesa la privacidad a fondo, ¿no? Porque bueno, todos sabemos que no siempre es deseable que sea accesible para todos un nivel muy elevado de privacidad y que además hay legislación al respecto que a veces entra en conflicto con, bueno, pues con lo que técnicamente se puede hacer. En lo que se refiere a las apps de trazado de contactos, yo creo que es fácil ver digamos que las soluciones técnicas son relativamente sencillas para conseguir un nivel de privacidad muy elevado, ¿no? En lo que tiene que ver con el COVID. Con respecto al pasaporte COVID, sí habría que hablar de otras cosas, pero me voy a meter solo en principio con el trazado de contactos. Las soluciones técnicas que había sobre la mesa, además la comunidad fue súper activa y muy rápida, son muy buenas. Creo que los problemas vinieron, y han venido muchos, por la absoluta dejadez en algunos casos de las administraciones y el desinterés general que hay a veces en los propios usuarios, cuando hay una prioridad como es una emergencia sanitaria, bueno, pues todos queremos una solución y no somos tan sensibles en lo que tiene que ver con privacidad. Ese es el resumen. Entonces, se han tolerado muchas cosas que eran innecesarias, que no hacía falta tolerar y además, bueno, yo creo que había desarrollos técnicos muy razonables y muy asequibles que podían haber evitado esas situaciones, ¿no? Creo que sí que, bueno, deberían ser un elemento a futuro para la reflexión al respecto de por qué en un momento dado utilizamos excusas como la urgencia, ¿no? de que se necesite algo para obviar desarrollos técnicos que son simples, que están ahí y que otros países además o muchos países están tomando, ¿no? Ha habido casos muy sangrantes, por ejemplo, pues en países asiáticos donde la privacidad pues no importaba nada. Entonces las soluciones técnicas eran muy fáciles, porque claro, no había que tener ninguna precaución y ha habido extremos, ¿no? Digamos, soluciones en el otro extremo en países que han sido extremadamente respetuosos con la privacidad.
Y luego ha habido pues soluciones un poco intermedias, ¿no? Como yo diría que ha sido la nuestra, ¿no? Decir, bien, vamos a tener cuidado, tampoco hay cosas que tampoco son necesarias o imprescindibles y luego, pues bueno, yo creo que también se juega con que los usuarios, que eso es una parte muy preocupante, no están demasiado concienciados. Por eso Marta sabe mucho más que yo. Yo creo que hay un problema grave porque, bueno, si hay una tecnología disponible, mientras no hay una demanda, es muy difícil que se implante, porque siempre es más, la inercia siempre pesa más, ¿no? Entonces, esa es mi visión, no sé, Ángel, si está de acuerdo. No, yo hay poco que añadir, muy de acuerdo, y además tú has estado mucho más metida en esto que yo, o sea que vamos, yo suscribo todo lo que has dicho y no mucho que añadir. Una cosa que me gusta del mundillo cripto y es que muchas veces a los que trabajamos en ciber es lo que nos da el salseo, porque aunque parece que los matemáticos tienen la fama de ser los serios, luego cuando les conoces en congresos y coincides con ellos en proyectos o cuando estás un poco metido en leer según qué foros y tal, hay mucho salseo siempre en cripto y hay mucha polémica, hay mucha discusión, es muy entretenido. Entonces, tenía varias apuntadas para preguntaros y ahora por el chat también preguntan por alguna cosa que tiene que ver con las noticias que han salido últimamente. Por ejemplo, ¿vale? Ha habido un poco de polémica, sabéis que se ha descubierto que había una puerta trasera en un algoritmo criptográfico que se usaba en el 2G, ¿no? GA1 me parece que era. Y entonces ha habido polémica porque ha habido gente que ha pensado que era un fallo y ha habido gente que ha pensado que era una puerta trasera que estaba ahí a propósito y que eso no podía ser un fallo, ¿vale? Entonces nos preguntan por el chat que cómo interpretáis, cómo veis la polémica que suele haber a nivel europeo, pero yo añado también en otros países, Israel, Estados Unidos, con el tema de debilitar soluciones criptográficas a propósito para dejar puertas traseras para que en caso de que haya un crimen, un atentado, una amenaza para la seguridad nacional, pues fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan aprovechar esas puertas traseras, ¿vale? Entonces, la pregunta es doble. No sé si habéis tenido oportunidad de analizar un poco el caso este de GA1, pero no sé si pensáis que es error o a propósito. Y luego, ¿qué pensáis sobre todo el tema de puertas traseras y de eso, de debilitar ciertas soluciones a propósito para dejar ahí siempre una posibilidad para investigar ciertos delitos o ciertas amenazas? Bueno, yo en el caso concreto de la puerta trasera que mencionas no lo he seguido, o sea que no hay cualquier cosa que diga no va a ser interesante, tendría que improvisar. Pero bueno, con la pregunta que haces de las puertas traseras, es que bueno, o sea, me imagino que desde el momento en que hay inteligencia involucrada, hay fuerzas de seguridad involucradas, pues bueno, estas cosas van a ser inevitables. Entonces, bueno, yo creo que son cosas con las que tenemos que convivir y muchas veces ignorar. A ver, yo os cuento, yo la verdad es que he leído poquito, ¿eh? Mi sensación con lo poquito que he leído es que efectivamente no era muy no intencionado, ¿no? O sea, los criptógrafos tenemos dos palabras, tenemos una que es trapdoor y otra que es backdoor, para hablar de lo mismo, digamos, de puertas traseras intencionadas y, digamos, y secretas, y puertas traseras intencionadas, pero que todo el mundo conoce que están ahí, ¿no? Las backdoors son las que en principio no debería saberse que están ahí. Las trapdoors son las que todos sabemos que hay un trapdoor en este esquema, que es el que tenga esta información va a poder hacer no sé qué. Es muy difícil evitar que eso exista. Lo que es peligroso es que la legislación sea muy laxa al respecto. Y luego, bueno, otra pregunta típica que sale en ese ámbito es, bueno, entonces es muy bueno que haya gente, digamos, dentro de los servicios de inteligencia o dentro de ciertas agencias a los Snowden, ¿no? Que salga y diga, cuidado, que aquí se está haciendo esto y lo otro. Yo, en este tipo de cosas siempre pienso que es muy bueno que haya un Snowden, pero es muy bueno que haya uno. Que haya uno y a ser posible cada 15 o 20 años. Porque también es cierto que no se le puede atar de pies y manos a los servicios de inteligencia de los distintos países. Tiene que haber un compromiso, ¿no? Si tú quieres seguridad, siempre tiene que haber un compromiso, pero ese compromiso tiene que ser razonable, aceptable, y siempre tiene que haber vías para un ciudadano que cumple la ley para mantener la privacidad que en principio por derecho le corresponde.
Lo que no es aceptable es que esa privacidad se vulnere por sistema, ¿no? Con la excusa de que quizá tal vez eventualmente te vuelvas terrorista, que puede ocurrir, no digo que no. Pero en principio a los ciudadanos hay que tratarlos como seres inocentes hasta que demuestren lo contrario. Luego hablabais, uno de los dos ha mencionado el tema de los concursos y de los premios del NIST, que si no recuerdo mal tienen ahora uno en temas de criptografía cuántica, poscuántica, y tienen uno también de cripto ligera, ¿verdad? Sí, ¿los estáis siguiendo? ¿Los estáis siguiendo un poco? ¿Estáis viendo qué tipo de cosas proponen, qué sigue avanzando a las siguientes fases? ¿Os ha sorprendido lo que se ha propuesto? ¿Más o menos iba por donde pensabais que iba a ir? No sé si lo estáis siguiendo, si nos podéis contar algo. A ver, la verdad es que bastante, ¿no? Yo creo que soñamos con ellos, o tenemos la última pesadillas media con hora ellos. no, pero... A ver, sobre todo, bueno, Maribel quizá el de ligera también. Muy Yo poco, el de ligera, la verdad ¿no? es que muy poco. Encima en un momento dado he parado. Yo la verdad es Estamos que yendo mucho al reconozco. postcuántico, mucho. Estamos yendo mucho al postcuántico. Entonces, bueno, pues como dices tú, hay un concurso público de estandarización de protocolos postcuánticos. Postcuánticos, que algunas veces es un poco confuso el término, ¿no? Yo creo que quiere decir que van a seguir siendo seguros cuando haya ordenadores cuánticos. No quiere decir que van a ser una cosa todavía más moderna y más avanzada que los ordenadores cuánticos, ¿no? Para lo que se utiliza el término postcuántico. Y entonces se planteó un concurso, yo creo que fue en el 2017, ¿no? Cuando se hicieron las propuestas, que para estandarizar distintos tipos de herramientas, para estandarizar una cosa que se llaman mecanismos de encapsulación de clave, que básicamente valen para que dos usuarios puedan compartir una clave y para cifrar, y firmas digitales, que antes funcionaba. También tenemos ahí abierta la llamada para firmas digitales postcuánticas. Ahora mismo esto está en la ronda 3, ha ido por rondas sucesivas. Una primera ronda donde se presentó todo el mundo, entonces, bueno, pues nada, las propuestas se someten a escrutinio y a criptoanálisis y algunas van muriendo y algunas van sobreviviendo. Ronda 2 y ahora estamos en la ronda 3, que son ya, digamos, los finalistas y de donde saldrán los estándares. Entonces, bueno, la que estamos siguiendo mucho es la de cifrado, la de mecanismos de encapsulación de clave. Y hay 4 finalistas y, bueno, yo creo que nos gustan especialmente porque hay matemáticas muy, muy bonitas por ahí, ¿no? Para la gente que nos oiga que sepa un poquito de matemáticas, hay 3 de las propuestas que están basadas en retículos, en látices, en inglés. Otra propuesta que está basada en códigos, como decía Maribel, no los códigos, como se suele decir, el código para cifrar, ¿no? Sino en códigos correctores de errores. Y, bueno, luego yo estoy bastante enamorado de una propuesta que no ha sido finalista, pero se ha propuesto como candidato a alternativa porque tiene unas matemáticas preciosas que tiene que ver con curvas elípticas, con geometría, que es un poco de donde viene mi background ahí de matemáticas, y con isogenias. Eso también la estoy mirando con bastante cariño. Tengo una alumna de matemáticas haciendo un trabajo de fin de grado sobre estos esquemas, o sea que sí. Estamos ahí detrás de ello. Sí, vamos, de hecho, llevamos siguiendo el concurso desde el principio, ¿no? Desde que había 80 y tantas propuestas hasta el día de hoy. Y, bueno, pues eso, suscritos a la lista. Además, aprendes un montón, es interesantísimo. A mí solo me faltaban, ha habido momentos que me faltaban las palomitas, porque era todas las noches ponerme ahí a ver qué se cuentan y que le está diciendo al otro, pues mira, te lo he roto con esta, a ver cómo va, cómo lo rompe, te ponían el código, o sea, súper, porque todo el mundo ha puesto toda la documentación, el código en Git, los resultados de los experimentos, con lo cual realmente es un proceso muy abierto, ¿no? Que es algo relativamente novedoso. Yo voy a Show Mayor, cuando empecé en estas cosas, he pasado por delante de varios concursos de estandarización muy cerrados, ¿vale? En los cuales era mucho más difícil tener tus favoritos y hacer tus apuestas, porque no veías las tripas de las cosas, ¿no? Y ahora nosotros, la verdad es que estamos contentos también porque los esquemas que hemos tocado más y que hemos hecho algún trabajillo al respecto, como es uno basado en retículos que se llama Kyber, ¿no? Que seguro que todos sabéis que eso de Kyber y crystals tiene que ver con algo, menos yo, que no estoy metida, ¿no? Lo del dilithium a mí me dejó muerta, pero bueno, todas esas cosas que yo no sé porque no veo pelis
de ese tipo y bueno, está ahí, ¿no? Ha sobrevivido hasta el día de hoy. Entonces estamos como muy contentos de decir, nuestro Kyber y que sigue, ¿no? Pero bueno, la verdad es que para cualquiera que le gusten las matemáticas, diferentes, este concurso es muy chulo, porque tiene cosas muy, muy bonitas y además mucha información pública, que es lo más interesante. Hablando de estandarización, en cripto hay estándares, sin embargo, luego en muchos proyectos te encuentras con que la gente pasa de los estándares y se implementa su propia cripto. Supongo que vosotros os llevaréis las manos a la cabeza, ¿no? Porque dices, si hay un estándar, si está probado, si se ha demostrado que esto funciona, ¿por qué te empeñas en construir tu propia cripto desde el principio? Y claro, luego te encuentras que está lleno de agujeros por todas partes. ¿Hay situaciones, casos, contextos, escenarios donde está justificado no recurrir a un estándar y hacerte tu propia cripto desde el principio? ¿O en general la recomendación es ciñete al estándar y hazlo como todo el mundo y ya está? O sea, hay, digamos, algún criterio en ese sentido que a mí se me escape a veces porque te encuentras cada cosa, vamos, yo es una cosa que veo muy a menudo en los proyectos y que me suele poner de mal humor porque es verdad que suele estar bastante estandarizado, por lo menos para un número bastante importante de casos de uso. Puede haber algo muy exótico, muy raro, muy específico que realmente necesite algo que no está estandarizado, pero no es la mayor parte de las veces. Entonces, ¿cuál es vuestra experiencia, vuestro consejo, vuestra recomendación? Bueno, es el primer spoiler ahí es, yo creo que como regla general, mala idea, ¿no? Luego ya con matices, ¿no? Yo creo que tiene dos derivadas lo que has dicho, que una sería la elección de algoritmos criptográficos y luego otra sería la implementación, ¿no? El haz tu propia cripto yo creo que puede ir por dos sitios, ¿no? Entonces, en cuanto a la elección de algoritmos, pues yo creo que ahí sí que hay, como dices tú, pues mucha información y muchas cosas estandarizadas, bien testeadas, recomendadas, que la gente debería saber dónde ir. Aunque bueno, también es verdad que muchas veces si uno se necesita aplicaciones concretas, funcionalidades exóticas o tal, pues bueno, a lo mejor se tiene que ir a cosas que no son tan estándar y ya se tiene que ir a artículos de investigación, ¿no? Ahí podríamos meter la cuña publicitaria, ¿no? Hazlo, pero cuenta con un criptógrafo para elegir esas cosas. Y luego en la parte de implementación, pues igual, ¿no? Yo creo que es mala idea hacer implementaciones propias ad hoc y muy buena idea tirar de cosas que estén ya implementadas, que estén testadas, porque es muy fácil meter la pata con la implementación y generar riesgos que no tienen los algoritmos a nivel teórico. Sí, yo estoy muy de acuerdo. La verdad es que a mí me sorprende todo lo que hay estandarizado, ¿eh? Es verdad que muchas veces miro, pues yo qué sé, pues lo típico, ¿no? Pues una firma de anillo que sea auditable, que no sea trazable. Claro, le empiezas a poner etiquetitas y digo, no, pero para esto no habrá estándar. Mira, y anda, pues sí que lo hay. Es decir, es cierto que a veces yo creo que muchas de estas implementaciones ad hoc se hacen porque no se hace una búsqueda exhaustiva de los estándares o porque se han estandarizado algunos algoritmos que están hasta cierto punto protegidos bajo patente. Eso también ocurre. Eso es una de las razones para mí más justificadas. Sí, eso es verdad, sí. Claro, sí, el tema de propiedad intelectual, tener que pagar la patente y demás, que en según qué proyecto que cuentas esto no se puede y por eso hay que hacer algo propio, ¿no? Algo más a medida. Eso es. Yo para mí esa es la única justificación y bueno, que realmente es una justificación que se da en muchos casos, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que más, los pecados más grandes que hemos visto siempre tenían que ver con implementaciones alocadas, ¿verdad? Y alocadas por las matemáticas, diría yo, ¿no, Ángel? Porque, bueno, pues, ¿qué es elegir un primo al azar? Mira, tengo una bolsa con 6 primos. Tú, hombre, pues efectivamente, entre esos 6 lo estás eligiendo al azar. Tampoco cosas de ese estilo, ¿no? Pero bueno, afortunadamente eso se ve poco y en sitios poco importantes. Hay que tranquilizar también a la gente, ¿no? A ese respecto. Nos preguntan por aquí, como estamos hablando de estándares, nos preguntan por DES, que si se sigue usando y que hasta cuándo se va a seguir usando. Yo que sé, DES aparece en sitios, ¿no? En los certificados y dices, ¿qué hay aquí? ¿Por qué sale un poco rojo? ¿Por qué sale aquí como solid? Y dices, ostras, hay un DES detrás. Yo qué sé, ¿hasta cuándo? Pues, hombre, yo creo que ya no hay, por ejemplo, pues,
en TLS hace muchos años, que ya no habrá por ahí en inglés, si no estoy yo equivocada, o quizás haya un triple des en un sitio donde encima se pone otra capa. Es muy difícil abandonar, por eso es tan peligroso elegir mal un estándar. Cuando algo es un estándar, hay industrias y hay ámbitos en los que los cambios son muy costosos y la inercia es muy fuerte, pues se utilizan determinados sistemas y se perpetúan y es muy difícil hacer cambios. Entonces, si has puesto un satélite en órbita, está complicado traértelo y hacer cambios. Sí, hay contextos donde ya es complicado. Claro, y yo luego he visto hacer cosas muy raras con el DES, ¿no? Pues estás usando un DES de 64 bits, pero no importa, porque cifro 5 veces, luego hago no sé qué, cambio, pero ya tengo mucha clave, porque fíjate, y tú lo miras y dices, Dios mío, poco nos pasa, ¿no? Lo que se suele decir. Pero, ¿cuándo se va a dejar de usar? A mí también me gustaría saberlo, ¿no? También es cierto que los criptógrafos somos muy, bueno, como debe ser, ¿no? Muy quisquillosos, ¿no? Hay con las funciones hash, ¿no? Pues la función SHA-1 prácticamente si le pusimos una cruz como la del Valle de los Caídos de Grande, cuando se encontró una colisión que nadie sabía dónde había salido, quiero decir, ¿qué dices tú? ¿Hay mucho peligro por usar una función SHA-1 en un contexto? Pues no. ¿Tú te has leído el artículo de las colisiones? Sí. ¿Sabes encontrarme una colisión? No. ¿Y lo sabe alguien? Pues seguramente tampoco. El que la encontró, de hecho, cuando dio esa charla, a mí me pareció estupenda, era una chica china y decía, pues no sé si encontraré otra nunca más. Y ya puso una heurística a funcionar, a buscar una colisión. Después de no sé cuántos meses salió una y era muy gracioso porque decía que no tenía ni idea de dónde había salido ni si iba a ser capaz de reproducirlo. Evidentemente ahora tenemos más información de por qué encontró una colisión y de cómo se podrían construir y qué problemas tiene la función. Pero quiero decir que muchas veces se tiran cosas de una manera muy alocada. Hombre, un DES de 64 bits hay que tirarlo. Hay que ponerlo lejos, pero bueno, es muy difícil. Ojalá, ¿no? Si en algún momento dejamos de ver el DES por todas partes, pues será una buena noticia. Oye, y el método este de factorización que se publicó hace unos meses, creo que era Schnorr, puede ser, que decía que hubo también mucha discusión y mucha polémica, que RSA se podía romper, pero luego quedó en nada, ¿no? Mira, yo, Ángel, no te dejo hablar. No, dale, que te has arrancado. Yo te corto, no te preocupes si te tengo que cortar. La verdad es que el artículo de Schnorr que puso en el de presentación de los meses es un artículo que lleva en evolución unos 20 años o 25. Es decir, yo creo que tiene unos fundamentos matemáticos y unas ideas con respecto a la factorización que son muy sólidas y que eventualmente pues, pueden llegar a acelerar, a speed-ups, no sé cómo decirlo en castellano, aceleraciones de los métodos de factorización notables. Dicho esto, yo creo que hoy por hoy no tiene ningún impacto en la práctica. Y es más, hay una cosa muy curiosa que es que tanto Klaus Schnorr debe tener pues, cerca de 80 años, ¿no? Y los otros grandes factorizadores de la historia, que son los hermanos Lenstra, los matemáticos Henrik Lenstra y Arjen Lenstra, pues Henrik es de esa edad y Arjen es un poquito más joven, y los grupos no se están regenerando. Es decir, hay muy poca gente a día de hoy intentando de verdad factorizar enteros grandes. ¿Por qué? Porque hay un ordenador cuántico en algún sitio que eventualmente va a acabar con el RSA y con todas esas cosas. Entonces, esto lo hemos comentado varios criptógrafos muchas veces. ¿Es esto razonable? ¿Es esto bueno? ¿Cómo puede ser que hasta el año 2006 hubiese una pelea tremenda de yo factorizo 512 bits, pues yo factorizo, y de pronto nos da igual, prácticamente, ¿no? No es así, hay trabajos, hay avances, pero no sé, bueno, también está por supuesto Adi Shamir, ¿no? Como gran factorizador, que a ver si me cayó el nombre más gordo. Pero quiero decir, parece que el esfuerzo de la comunidad se está yendo en otras direcciones, ¿no? Y el trabajo de Schnorr, yo animo a todo el que le gusten las matemáticas, los cuerpos finitos y la teoría de números que se lo lea, porque es muy bonito y realmente sí que va avanzando, va bajando las cotas de sus teoremas, cada vez va un poquito mejor, pero yo creo que la implicación práctica es muy limitada. Y luego, claro, es muy agresivo en la expresión, con lo cual el que vea el servidor de preprints que tenemos de la Asociación Internacional de Criptografía y vea el título y dice, ¡ay Dios, que han roto el mundo se va a acabar esta noche! ¿No? Y en principio, pues bueno, algunos pensamos que no. Sí. Yo estoy en el mismo sitio que Maribel. ¿Qué grandes potencias hay ahora en cripto a nivel mundial? ¿Sigue habiendo 2 o 3 países que sean grandes potencias o se ha repartido un poco más con movilidad de investigadores
Hay centros punteros ahora con equipos prometedores. ¿A quién seguís más? Ángel, contesta. Yo que sé que tenemos, tenemos Israel, ¿no? Que siempre ha sido la cuna de muy grandes criptógrafos. Me imagino que lo de siempre, ¿no? O sea, Estados Unidos, tenemos China, tenemos el sur de Italia. El sur de Italia es una potencia enorme en criptografía. Curiosamente. Estáis en una diáspora por el mundo, pero es cierto. Sí, entre la isla de Sicilia y Salerno y alrededores. Bueno, curiosamente tenemos mucho contacto de colaboración con gente de allí. Vamos, bueno, eso es un poco anecdótico, ¿no? Pero hay gente muy buena de allí trabajando en criptografía. No sé si me salto algo. ¿Tú destacarías algo más? Claro, yo en Europa hablaría mucho, claro, por un lado de París, hay grupos muy fuertes de cripto en Francia, sobre todo en París, en el Inter y en la Cornouaille, de Lovaina, que es un grupo muy fuerte, en el ETH en Zurich también hay gente súper potente, y aquí en España, pues en el grupo de India Software yo creo que hay que mencionarlo. Sí, aquí en Madrid se merece que en los últimos 10 años ha pegado una explosión y tiene presencia en los principales foros internacionales, ¿no? Mucho aprovechando eso, esa diáspora del sur de Italia en gran medida y de otros países, pero también con producto nacional que se va formando allí. Y también producto nacional, el grupo tan bueno que tenemos en la Politécnica de Barcelona, que también tenemos ahí. Por supuesto, eso de donde hemos salido, bueno, después entre algún grupo que había más periférico, como el de Pino Caballero de Canarias y el de Barcelona, yo creo que por alejarlo un poco más de gente que hacía cripto, pero también más matemáticas, ¿no? Que había en Valladolid, aquí en Madrid, en el GESIC. Realmente, bueno, del grupo de la Politécnica de Cataluña hemos salido casi toda mi generación, ¿no? Se ha alimentado de los cursos y de la criptografía que se empezó a hacer ahí. ¿Y sigue siendo la cripto militar la que tira un poco de la parte más innovadora, más puntera, o eso ha cambiado en los últimos años porque hay dominios de aplicación ya en lo civil que están obligando a que se evolucione más rápido en lo civil? Yo creo que hay dominios, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con blockchain, con pruebas de conocimiento cero, todo lo que se trabaja en ese ámbito, no sé hasta qué punto hay un desarrollo en el ámbito militar potente. ¿Vale? Ahora, en temas más clásicos que tengan que ver con cifrado, con intercambio de clave, yo tengo la sensación de que, tanto en Estados Unidos como en Israel, los principales motores de las iniciativas probablemente no sean del ámbito civil. Tampoco hay un flujo de información extremado en ese sentido. Como es lógico. Pero bueno, sí que, bueno, desde luego se investiga mucho y muy bien. Tenemos la percepción de que en inteligencia se hace, ¿no?, trabajo de campo, ¿no?, que son los espías, y eso, pues bueno, en algunos casos es verdad, en muchos países no lo es. En muchos países hacen investigación y muy puntera, ¿no? Entonces, a ver, una prueba de que lo hacen bien es que no sabemos contestarte del todo. ¿Tenéis así algún problema a medio largo, no a corto, a medio largo plazo que os gustaría poder resolver? O sea, que tenéis ahí un poco, pues eso, hablabas de Snor, ¿no? Que lleva 20 años, 30 años trabajando en factorización. ¿Tenéis vosotros algo ahí a lo que volvéis cada cierto tiempo o que siempre está un poco en background, que os gustaría a lo largo de vuestra carrera en algún momento como poder cerrar? ¿Hay algo ahí o no? ¿O sois más de ir cubriendo necesidades que van surgiendo en proyectos y demás, y no hay nada tan a medio o largo plazo con lo que vayáis a trabajar tanto tiempo? Bueno. Todo, Ángel, ¿tú qué dices? Es un poco de todo, ¿no? Al final el trabajo vas viendo cosas nuevas que salen, cosas interesantes, el día a día, entonces te vas metiendo en ellas. Y es verdad que muchas veces cuando te esfuerzas mucho con algo y no sale,
pues bueno, desanima, ¿no? En el sentido de que has invertido mucho, las cosas no han salido porque hay cosas que no salen y bueno, pues seguirle dedicando esfuerzo aunque te quede la espinita clavada es duro. Yo, por ejemplo, ahí en la Private Set Intersection, un problema en el que hemos trabajado bastante que consiste en, bueno, cuando uno tiene dos conjuntos, hablamos de ello en el libro, capítulo 5, cuando uno tiene dos conjuntos y quiere calcular su intersección de manera privada, que quiere decir pues que Maribel y yo tenemos cada uno nuestro conjunto privado de amigos y queremos saber los amigos que tenemos en común, pero sin que el otro se entere de cuáles son los amigos que no tenemos en común, pues la criptografía nos deja hacerlo de manera segura. Y hay algunos problemas teóricos, técnicos, de posibilidad e imposibilidad muy interesantes que yo por lo menos tengo la espinita clavada ahí de que me gustaría haberlos entendido mejor, que me hubieran salido. Creo que un resultado al respecto pues tendría bastante impacto, ¿no? Científico y bueno, no, quién sabe si a lo mejor algún día se vuelve, pero es verdad que la relación esfuerzo, recompensa ahí es baja, ¿no? Porque cuando ya te has pegado mucho con algo y no te ha salido, yo creo que llegas a la conclusión de que mejor que llegue alguien nuevo con ideas nuevas, porque tú con tus ideas ya va a ser difícil que lo resuelvas. Sobre todo porque te voy a contar aquí la triste realidad, que eso también anima, ¿no? Yo creo. Sobre todo porque en un momento dado hubo un aspecto especial que creímos haber resuelto, ¿no? Y estábamos súper contentos. Y lo escribimos, lo subimos al servidor de preprints y la comunidad criptográfica, que nos va mucho el salseo, pues rápidamente tuvo bien comunicarnos que quizás había un pasillo en la demostración, así, que no era del todo correcto, ¿no? Pero entonces, digamos que tenían toda la razón y que nos hicieron un gran favor. A mí es una cosa que luego me gusta de nuestra comunidad, ¿no? Que tú subes algo y la gente se lo lee. No lo subes y dices, bueno, pues ahí se queda. No, la gente se lo lee y de hecho la gente te da su opinión de una manera muy clara, tanto cuando está bien como cuando no está bien. Entonces, bueno, ahí tenemos una historia triste, pero bueno, tenemos muchas alegres. Yo, por mi parte, tengo también una espinita con los esquemas basados en grupos, en el sentido de que yo cuando empecé a hacer la tesis estaba empezando a hacer criptografía basada en teoría de grupos, había una comunidad que intentaba hacer eso, también luego con la excusa postcuántica ya de aquella, que saqué soy mayor, y hasta la fecha ha seguido apareciendo de tanto en cuanto esquemas en ese sentido, ¿no? Y siempre me ha gustado acercarme a ellos con un ámbito constructivo y siempre ha sido lo contrario. Entonces, yo ahí también tengo como un poco no sé qué palabra utilizar, la deuda personal de hacer alguna vez algo constructivo. De no decir, qué chulo, qué interesante, leerlo y decir, uy, esto no funciona. Sino decir, ¿le gusta más a la gente eso, la parte destructiva, la parte de encontrar los fallos? ¿O eso pasa solo porque en ciber, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Que a la gente normalmente le gusta más la parte ofensiva y la parte de romper y decirte por dónde falla y por dónde está el agujero, que no la parte de defender, de proteger, porque siempre viene alguien que te lo rompe. Entonces, hay como cierto encanto además en la parte destructiva para muchas personas. En cripto pasa igual, a la gente le gusta más trabajar en encontrar el punto débil que no en la parte constructiva. Yo diría que es más fácil, ¿no, Ángel? Que quizás sí, es un poco lo que tenía yo en la cabeza, ¿no? Porque cuando lees algo es más fácil ponerte ahí a apretar los tornillos y a buscar fallos. No, yo creo que hay que ser más original, ¿no? Hay que ser más creativo para diseñar algo bueno que para romper algo. Entonces, pues... Sí, bueno, completamente de acuerdo. Aparte, al final, si haces trabajo constructivo, tienes que defender que es mejor que el de otros, ¿no? Porque, bueno, como en todos los ámbitos que tienen una aplicación práctica tan directa, el trabajo puro intelectual tiene un peso, pero tú si luego quieres que aquello tenga cierta repercusión, tienes que aportar algo por encima de lo que ya existe, con lo cual tienes que sacarle pegas al de los demás, de alguna manera. Entonces, es un poco una necesidad, pero también es más sencillo. Por lo menos yo, en lo que respecta a teoría de grupos, yo estoy convencida de que solo he roto porque no sé suficiente teoría de grupos. Porque no se me ha ocurrido cómo hacerla bien o cómo arreglarlo, sino que solo he sido un elemento destructivo. Eso cambiará. Vosotros que además de ser investigadores, sois profesores, habéis escrito el libro, dais clases, cursos, charlas, tenéis un juego de cartas con el que organizáis timbas también. ¿Pensáis que la formación en criptografía en España es suficiente o que falta que se aprenda cripto en muchos contextos donde ahora no se aprende cripto? Porque aprende cripto gente muy concreta.
En la matemática del instituto no se ve nada de cripto. En la universidad, en la mayor parte de las carreras científico-tecnológicas no se ve cripto. En muchos posgrados y doctorados no se toca la cripto. ¿Pensáis que falta que se incorpore más gente al campo? ¿Pensáis que la gente que está es suficiente? ¿Cómo lo veis? Okay. ¿Qué vamos a decir, no? Cuantos más mejor, más risas, cuantos ¿no? más mejor y que nos parece poca. O sea, yo sí que creo que es algo interesante para que muchas carreras científico-técnicas se podrían beneficiar de un poquito de cripto. Y luego quizá a nivel de instituto, las matemáticas que se cuentan a nivel de instituto, o sea, yo creo que contar cripto en instituto es complicado, pero se podría hacer, ¿no? Hay cosas que se podrían hacer. Pero además, alguna cosa sencillita se podría hacer, pero también contar matemáticas de las que ayudan luego a entender la cripto, que no se cuentan en institutos y se podrían contar perfectamente. O sea, hablar de aritmética modular a chicos de institutos se podría hacer perfectamente y son unas matemáticas que luego son muy útiles en muchos ámbitos. Y no se cuentan, pues yo creo, por una tradición que hay perpetuada, que se cuenta geometría, se cuenta análisis, se cuenta álgebra. No sé. Sí, se cuenta poca matemática discreta en general, sí. ¿Verdad? En secundaria, que yo creo que les daría pie a hacer... De hecho, hay actividades, ¿no? Que en alguna hemos estado involucrados con gente de institutos, de secundaria, haciendo pues, actividades que tienen que ver con matemática discreta y que tienen un punto cripto, sobre todo con criptografía histórica, ¿no? Con la criptografía que se usaba antes de los ordenadores, que sí que tiene, claro, pues una parte matemática menos compleja, por lo menos al nivel operacional. Yo veo un problema, creo que en España tenemos un déficit en dos sentidos. Las matemáticas, en muchos casos, los estudios de matemáticas son demasiado teóricos y poco informáticos, o sea, casi nadie ve una teoría de números computacional o una álgebra computacional cuando estudia matemáticas. Y las informáticas tienen unas matemáticas muy superficiales. Eso para la cripto es muy malo. Yo en otros países veo que los informáticos saben muchísimas matemáticas y que los matemáticos utilizan muchísimo cálculo simbólico y tienen muchas herramientas computacionales. Y eso dificulta que haya expertos en criptografía. Sí, pero porque quizás aquí somos muy de disciplinas estancas, nos pasan muchas cosas, somos muy de esto es mío, esto es tuyo y no nos mezclamos y esto es esto y esto es esto y las fronteras están muy claras y no vamos a mezclar. Y, por ejemplo, en este tipo de disciplinas, pues al final yo creo que sufrimos un poco de al hacer las cosas tan estancas, ¿no? De eso, de no aprovechar que la frontera muchas veces es borrosa y que hay distintas áreas o disciplinas que se pueden beneficiar. Yo, por ejemplo, la cripto veo que es una excusa muy bonita para estudiar cierto tipo de matemática y para ver una aplicación que es muy fácil de entender directa de la matemática, ¿no? Pasa un poco como con ciertas cosas de la economía, ¿no? Que es una aplicación muy directa y muy cotidiana de la matemática y puedes explicar muchas cosas de matemáticas con economía doméstica. Pues la cripto vuelve a ser una excusa muy buena que todo el mundo entiende porque usa de una manera o de otra en su día a día para contar ciertas cosas de la matemática que muchas veces si no te las cuentan sin darles una aplicación y te parece que no valen para nada y que es teoría porque sí. Y tiene un porqué y sirve para algo, pero si no se llega a esa parte, pues se pierde un poco la parte bonita, ¿no? De, vale, te estoy contando todo esto, pero porque sirve para algo, sirve para construir este tipo de sistemas, ¿no? Sí, yo creo que tiene que pasar en muchos ámbitos multidisciplinares, que no es una cosa de la cripto solo, justo por lo que estás diciendo. Y bueno, yo creo que es una pena, porque yo, por lo menos con la formación que recibí de matemáticas, creo que todavía me hubieran gustado más las matemáticas si hubiera tenido una pata computacional más potente. Sí, a mí también. Yo creo que ahí hacen un buen trabajo estos grados dobles, grados mixtos que estamos teniendo, ¿no? Una persona con una formación mixta en matemáticas y cualquier cosa relacionada con ingeniería informática, ciencias de la computación, yo creo que se pone en un punto muy bueno para mirar cosas de criptografía. Vale, y una última cosa, la historia de la cripto es muy bonita. Hay desde la historia antigua hasta nuestros días historias preciosas. ¿Conocéis algún, bueno, aparte del que hay un par que yo creo que conocemos todos, ¿no? Pero alguna joya por ahí escondida, algún libro, documental, película, exposición, algo que se pueda recomendar, que recordéis con especial cariño vosotros que sois especialistas en el tema de la parte de historia de la criptografía, que es apasionante y que también es una manera muy bonita de aproximarse al tema?
yo la verdad es que como libro, como película, a ver, película, la verdad es que casi la que más, a mí hay dos películas que me gustan mucho, que son muy, que todo el mundo las conoce, ¿no? Una es la de The Imitation Game, la que habla de Alan Turing, y otra es La vida de los otros, que habla de la Stasi, ¿no? Y de la Es verdad, qué buena. No habla mucho de criptografía, pero en algunos casos sí, de una manera muy sorprendente, ¿no? Cuela historias sobre la criptografía que se usaba, ¿no? en el bloque del este y es interesante. Yo lo que conozco son revistas. Hay una revista que se llama Criptologías y escrita en latín, que yo creo que tiene una Y donde no la tiene en inglés, no me creáis, y buscando en Google, que es sobre criptografía histórica, porque hay toda una comunidad de gente que casi todos son criptógrafos que se han un poco cansado del mainstream, ¿no? Del estrés de subo esto, me lo rompe el otro, dejarme todo en paz, que voy a hacer numeritos y a ser más feliz, ¿no? Pero que hacen cosas muy chulas, buscándole, bueno, pues buscando diseños antiguos, de la antigua, sobre todo de la antigua Unión Soviética, de Alemania del Este, ahora mismo intentan buscar métodos de cifrado asiáticos, de los vietnamitas, bueno, cosas muy interesantes porque uno tiende a pensar que todo se replica de la misma manera en todas las culturas, ¿no? Pues seguro que hay un DES que están usando los chinos y están ahí con los 64 bits, ¿sabes? Que te pego, ¿no? Y luego resulta que no, que tuvieron una idea completamente distinta y que no hay una red de Heisel y que dices, ostras, ¿y esto por qué, no? Si parece que hemos salido todos del mismo punto. Entonces, eso a mí esa revista, por ejemplo, me parece muy chula. Hay dos españoles de la Universidad de Zaragoza, Paz Seral y es que soy terrorífica con los nombres y han hecho, por ejemplo, unos trabajos sobre enigmas súper interesantes, que salió un documental en la 2 no hace mucho sobre los criptógrafos españoles que habían estado, no sé si seguro que lo viste, Marta. Sí, ese lo vi. Y bueno, pues son cosas a mí me parece que fascinantes y además que hay muchas mates por ahí que no están hechas, ¿no? Muchas cuentas que quedan por hacer y que es útil saberlo, ¿no? Pero yo no sé recomendaros, fíjate, más preguntas y más libros, Ángel, libros que no he dicho ninguno, que se te ocurra. A ver, libros, hombre, hay uno muy típico, ¿no? Que es el de Simon Sain, el libro de los códigos, que a mí me gusta, me parece un buen libro para leer de historia de la criptografía. Luego no está totalmente relacionado, pero a mí me gusta mucho un libro que quizá no es tan conocido, que es, a ver, que lo estaba buscando por aquí porque no me acuerdo del título exactamente, es más de teoría de juegos, El dilema del prisionero. No es cripto, ¿no? Pero te pone un poco en ese mundo de la Guerra Fría, la paranoia de la Guerra Fría, ¿no? Y también remite un poco a este tipo de cosas. A mí es ese libro para meterse un poco en ese mundo, ¿no? de espías, de Guerra Fría, paranoia, teoría de juegos, matemáticas, sí que me gusta mucho y posiblemente no es tan conocido como el de Sain. ¿El dilema de? El dilema del prisionero. El dilema del prisionero. Vale. Es como bastante interesante porque, bueno, pues te hace una perspectiva histórica, sobre todo centrada en el siglo XX, hablando bastante de la figura de von Neumann y un poco de entender la teoría de juegos, ¿no? Y relacionada muy con, como decías tú antes, con ejemplos del mundo real. A mí es un libro que me gustó mucho cuando lo leí. Me he ido un poco porque no es de cripto, pero... Te voy a interrumpir yo para decir uno que acabo de buscar porque no me acordaba del título. Hay un libro que se llama Random Curves, Journeys of a Mathematician, ¿no? Curvas aleatorias, viajes de un matemático, que habla de Neil Koblitz, que es la persona que introdujo la criptografía de curva elíptica, que en un momento dado se fue a la Unión Soviética, era matemático, se empezó a trabajar en criptografía, lleva muchísimos años y es una persona muy crítica además, ¿verdad, Ángel? Que es de los que da mucha cera por doquier y el libro es muy interesante. Es como un diario, es muy peculiar. Yo creo que quizá alguien que esté muy fuera del campo igual no ve todos los matices que hay, ¿no? Porque, ese me lo apunto, ¿eh? Yo de ese no tenía... Sí, ese libro es muy interesante. Hombre, también el personaje es muy interesante y es muy peculiar, entonces resulta divertido, ¿no? Porque, madre mía. Sobre todo si lo has... No sé si has coincidido alguna vez, Ángel, si lo has visto. No lo he leído, pero no coincido con él en ningún sitio. Luego tiene ahí unos tintes políticos interesantes, ¿no? De por qué pasan estas cosas, por qué le pasan a todo el mundo, por qué le pasan a él. Es curioso. Y lo de Random Curves también va muy bien el título. El tío lo pensó con mucho cuidado. Está bien ese libro. Muy bien, pues muchas gracias. Ha pasado una hora, que es el tiempo que se intenta robar en estas charlas, no más. Parece mentira. Sí, se pasa volado, nos ha pasado en todas las charlas, siempre lo comentamos, ya ha pasado una hora. Así que aprovecho para recordar a todo el mundo que a partir de hoy y durante una semana
tienen un 15% de descuento en la web de la editorial Rama para comprar vuestro libro, Criptografía Esencial. Y también aprovecho, como hago con el resto de autores, para daros las gracias por estar hoy aquí con nosotros y por haber participado en la colección, por haberos dejado engañar para escribir un libro que espero que, a pesar del tiempo que os ha robado y de los dolores de cabeza que os ha dado, os haya compensado y estéis contentos con el resultado. Ha sido un placer contar con vosotros. A los que nos estáis viendo, muchas gracias por estar aquí otra tarde. Nos vemos en 2 semanas y a vosotros cuidaos mucho y nos vemos pronto, ¿vale? Como me ha pasado con otros, como sois compañeros, pues nos vemos prontito. Muy bien, muchas gracias a ti, Marta. Gracias a ti por la oportunidad tanto del libro como de hablar esta tarde. Cuidaos mucho. Hasta luego. Adiós. Gracias.